bienvenida a la tercera cápsula de matemática del Preuniversitario Junto a Ti, que gracias a la Municipalidad y al DAEM de Talca podemos entregar de manera gratuita a una gran cantidad de estudiantes de cuarto medio de los colegios municipales. Mi nombre es Pamela Espinosa y soy profesora de matemática y hoy me acompaña mi colega, amigo Sebastián Paredes. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, Pamela, bien, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien también. ¿Te parece si damos comienzo a la cápsula de hoy? Por supuesto, comencemos. Vamos. Bueno, vamos a comenzar la cápsula de hoy con un problema extraído desde el modelo de la prueba de matemática año 2020 que fue presentado por el DEMRE. ¿Ya? Esta es la pregunta 37. Dice lo siguiente. En la figura adjunta ABCD es un cuadrado. El segmento AQ es igual a CF y el ángulo QAB es igual al ángulo FCB, que ambos son igual a 70, y el ángulo QBF es igual a 3 ángulos CBF. La pregunta es la siguiente: ¿cuánto mide el ángulo AQB? ¿Ya? Para esto hay 5 posibles respuestas. ¿Cómo crees tú, Sebastián, que podríamos resolver este ejercicio? Ya, bien. Vamos a partir la resolución, ¿cierto?, de este problema, que es la pregunta 37 del modelo del 2020 del DEMRE, de la PTU, ¿cierto? Y en la siguiente diapositiva vamos a poder ver lo siguiente. Como ya dijimos que la figura adjunta ABCD es un cuadrado, nos damos cuenta que un cuadrado es la figura, ¿cierto?, de 4 lados que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos son de 90 grados, ¿cierto? Sí, ahí se ve en azul, ¿cierto, Seba? Por supuesto, ahí tenemos el cuadrado que está en azul, ¿cierto? El cuadrado ABCD. Bien. Ahora, ¿qué nos damos cuenta también? De que, bueno, aquí tenemos plasmado, ¿cierto?, en la figura adjunta, los datos que nos dan en el preámbulo. Y tenemos que el ángulo QAB y el ángulo FCB son iguales a 70 grados. Ahora, como nos dicen que el ángulo QBF es el triple del ángulo CBF, vamos a darle una incógnita al ángulo CBF, que va a ser alfa. Entonces, el otro ángulo, que es QBF, va a ser el triple de esto, o sea, 3 alfa. Hoy, Sebastián, te faltó una cosa, que también decía que el segmento AQ era igual al segmento CF. Por supuesto. Que aparece ahí también en rojo, ¿cierto? Muy bien. Bien. Ahora, continuando, ¿cierto?, con la siguiente diapositiva, tenemos que darnos cuenta de lo siguiente, y tenemos arriba un pequeño recuerdo porque vamos a utilizarlo. Y el recuerdo es que dos triángulos son siempre congruentes si tienen respectivamente iguales la medida de los dos lados y el ángulo que está entre ellos. Este es el criterio lado, ángulo, lado. Chiquillos, lo importante es que nosotros tengamos un conocimiento previo, ¿cierto?, sobre lo que es la congruencia. La congruencia corresponde al término matemático, ¿cierto?, que se utiliza en la geometría para decir que dos figuras son totalmente iguales, ¿ya? Entonces, lo que nos queda por hacer, ¿cierto?, ya que tenemos que los datos plasmados en nuestra figura, es que los triángulos ABQ y CBF son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. ¿Y por qué pasa eso, Pamela? Cuéntanos. ¿Que son iguales? Por lo que dijiste recién, que era del criterio, ¿cierto? Porque hay hartos criterios que son de congruencia, ¿cierto? Y acá en este era el de lado, ángulo, lado. Como tiene dos lados, ¿cierto?, que sería que AQ es igual a CF, y también tenemos que AB es igual a BC. ¿Por qué? Porque son los lados del cuadrado, ¿cierto? Y el cuadrado tiene todos los lados iguales. Y aparte tenemos que el ángulo QAB y el ángulo BCF, ambos miden 70, como se nos dio en un principio en el ejercicio, ¿cierto? Entonces, con esto ya podemos saber, ¿cierto?, que el ángulo ABQ y el ángulo CBF son iguales, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podemos llamarlo también alfa. Cuando nosotros decimos alfa, ¿cierto?, es por decir una letra, ¿cierto? Podría ser también X y cualquier otra letra. Una incógnita, ¿cierto? Entonces, ahora ya tenemos la incógnita alfa, ¿cierto? Pero nosotros nos están preguntando ahora por el ángulo AQB. Y nosotros, para saber esa información, solamente tenemos un ángulo, ¿cierto?, que sería 70. Por lo tanto, tenemos que saber cuánto vale el otro ángulo, alfa. Y para eso tendríamos que sacar ese valor como tenemos que es 3a más alfa y más ese ángulo que se forma por el cuadrado, que es 90, pues nos damos cuenta que ese es un ángulo completo, ¿cierto? Y el ángulo completo mide 360. Por lo tanto, podríamos hacer una ecuación, ¿cierto?,
que alfa más 3 alfa más alfa y más ese ángulo de 90 es igual a 360. Luego despejamos esa ecuación y nos da que el ángulo alfa vale 54. Pero todavía no es eso lo que se nos pide, porque a nosotros se nos pide AQB, ¿ya? La siguiente lámina ya nos muestra entonces ahora que ya tenemos el ángulo de 70 grados y tenemos el ángulo de 54 grados, ¿ya? Y nosotros, ¿qué necesitamos saber ahora? ¿Cuánto miden los ángulos interiores del triángulo? ¿Ya? Porque nos faltaría solamente esa medida. La suma de los ángulos interiores es 180. Y como nosotros ya sabemos que un ángulo mide 70 y el otro mide 54, podemos también hacer una ecuación, ¿ya? Que el ángulo AQB, que es lo que nosotros necesitamos saber, más el ángulo QAB, que vale 70, más el ángulo ABQ, que vale 54, es igual a 180. Y despejando, podríamos obtener nuestra respuesta, que sería que AQB vale 56. ¿Sí o no, Sebastián? Bien, de hecho esa es la especificación con respecto a lo que nos estaban preguntando, porque nunca podemos perder el foco de lo que nos están preguntando en el ejercicio. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver que ya hemos terminado, ¿cierto? Porque el ángulo AQB es lo que nos estaban preguntando. Entonces, la respuesta correcta en nuestra pregunta sería la B, ¿cierto? Así que en estos ejercicios, ¿cierto?, que son de geometría, hay que tener mucho ojo con ir leyendo, ¿cierto? Ir siguiendo las letras, ¿ya? Cuando se dice el cuadrado ABCD, ir bien siguiendo la figura, ¿ya? Ir siguiendo la figura y marcando cuando son iguales, ¿ya? O los ángulos también son iguales. Ya. Sebastián, ¿seguimos? Por supuesto. Ya, entonces, para resolver este problema, que era el problema 37 del modelo, ¿cierto? Lo que necesitamos para resolver este problema, primero que todo fue conocer el teorema de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Después vimos lo que era, o utilizamos la definición de ángulo completo y también necesitamos la congruencia de triángulos. Entonces, ahora vamos a comenzar a trabajar con estos tres conceptos, ¿cierto? En la siguiente diapositiva. Y el primero de ellos es la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Ya muy bien lo dijo la profesora, ¿cierto? Y todo triángulo tiene como suma de sus ángulos interiores siempre 180 grados. Siempre va a pasar esto. Ya es un teorema que está comprobado. ¿Y los ángulos exteriores, Sebastián? Por si alguna vez aparece. Por supuesto, también es muy interesante. La suma de todos los ángulos exteriores de un triángulo, y de hecho de cualquier polígono, es 360 grados. ¿Ya? Ah, ya. Bien. Perfecto. Continuemos. Ahora, también necesitamos conocer, ¿cierto? Y en el problema lo ocupamos, la clasificación de los triángulos con respecto a su ángulo, o solamente aquí estamos viendo el ángulo, ¿cierto? Primero que todo nos damos cuenta que un ángulo recto mide 90 grados. Ahora, un ángulo agudo, a la derecha, lo pueden ver, ¿cierto? Es aquel ángulo que mide menos de 90 grados. También el ángulo llano o el ángulo extendido también se llama, es aquel que mide 180 grados, y el ángulo completo cuyo valor tiene 360 grados, y este fue el que ocupamos en el ejercicio anterior. Sí, también un dato así como importante, de repente en los ejercicios no le aparece 90 grados ya en el ángulo recto, pero aparece, ¿cierto?, un cuadradito, ¿cierto? Y ahí uno sabe al tiro que ese ángulo es de 90 grados. Por supuesto. ¿Sigamos? Ya. Ahora, otro tema que tuvimos que ver en este ejercicio, ¿cierto?, era la congruencia. Entonces, el profesor Sebastián habló de un criterio, ¿cierto? Pero existen más criterios para nosotros poder ver la congruencia, porque la congruencia es cuando dos triángulos son exactamente iguales. Esto quiere decir que sus lados y sus ángulos son iguales, ¿ya? Entonces, los criterios de congruencia de los triángulos son los siguientes. Tenemos el lado, 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 ¿ya? Que es cuando los dos triángulos tienen sus tres lados iguales, ¿ya? También está el lado, ángulo, lado, ¿ya? Que es cuando tienen dos lados iguales, y también el ángulo que está entre ellos. Y también hay dos más, profe Sebastián. Por supuesto. El tercer criterio que vamos a conocer es el criterio ángulo, lado, ángulo, y que nos dice que dos triángulos son congruentes siempre cuando tengan dos ángulos respectivamente que son congruentes, y además el lado que está entre estos dos ángulos es congruente en estos dos triángulos, ¿ya?
Y por último, y este criterio es un poco menos conocido, pero igual lo importante es que todos lo conozcamos, es el criterio lado-lado ángulo mayor, ¿ya? Dice que dos triángulos son congruentes si tienen dos lados respectivamente congruentes, claro, y el ángulo opuesto al lado mayor es congruente, ¿ya? Son criterios que de hecho nos sirven y bueno, si se cumple cualquiera de estos criterios en dos triángulos, ya al tiro podemos decir que los triángulos son congruentes. Congruentes o iguales, ¿cierto? Bien. Sigamos. Ya, en la prueba, ¿cierto? ¿Cómo es la denotación, ¿cierto? Cuando son congruentes va a aparecer, ¿cierto? Bueno, triángulo primero ABC, ¿cierto? Está diciendo que el triángulo es congruente con el triángulo de EF y aparece ese signo como signo igual, ¿cierto? Como con el signo de la ñ, ¿cierto? Así se denota. ¿Vamos con la siguiente lámina? Bien, y aquí ya podemos aplicar un poco de lo que hemos trabajado con respecto a los criterios de la congruencia de triángulos. Y dice, los triángulos escalenos de la figura son congruentes por el criterio y tenemos alternativas de la A a la E, donde nos dicen cuál es el criterio que estamos ocupando aquí. ¿Ya? Primero que todo nos tenemos que dar cuenta de qué es la información que a nosotros nos entregan. ¿Cuál es la información que a nosotros nos entregan? Nos dicen que tenemos en el triángulo de izquierda un lado que mide 5, otro que mide 8 y otro que mide 2 unidades. Y además tenemos que el lado que mide 5 unidades tiene sus ángulos, ¿cierto? De 80 y 55 grados. Ahora, por otro lado, el triángulo de la derecha, tenemos que solamente el lado de la derecha mide 5 unidades y los ángulos son 80 grados y 55 grados correspondientemente. Ahora, ¿cuál es el criterio que podríamos utilizar? Vamos a la siguiente diapositiva y nos damos cuenta que el ángulo de 80 grados va a corresponder al ángulo de 80 grados en ambos triángulos. El de 55 grados también corresponde en ambos triángulos, pero no sabemos cuál es la medida en el triángulo de la derecha de los dos lados faltantes y eso no lo podemos asumir. Solamente podemos trabajar con los datos que nosotros nos entregan. Y nos entregan que el lado que corresponde entre los ángulos de 80 y 55 grados es de 5 unidades. Entonces, el criterio que vamos a utilizar aquí, ¿cuál va a ser, profesora? Ángulo, lado, ángulo, ¿cierto? Porque tenemos un ángulo, ya que es igual, luego el lado y luego el otro ángulo que sería el de 55. Me quedó muy claro, Seba. Muy importante es que el lado que tenemos igual en ambos triángulos tiene que estar siempre entre los dos ángulos Sí. que tenemos iguales. ¿Ya? Si no, por ejemplo, si fuera otro lado igual, no nos serviría para ocupar este criterio. Perfecto. Bien, y bueno, así podemos dar como terminado, ¿cierto?, nuestra cápsula del día de hoy. Sí, espero que se encuentren muy bien todos y nos vemos en una próxima cápsula. Cuídense mucho, que esté muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Chao.